mi paso por medicina general hubiera sido muy diferente. Realmente yo vivía con mucho estrés, mucha ansiedad, y realmente eso se pudo haber evitado, ¿no? Es que ahora en donde me encuentro haciendo la residencia es obligatorio que llevemos terapia psicológica. En México aproximadamente un paciente que necesita atención psiquiátrica tarda hasta 10 años en el primer contacto con el psiquiatra. Imagínate cómo se merma la calidad de vida de una persona en 10 años, relaciones con hijos, relaciones con familia, con esposa, con los papás, con los amigos en el trabajo, una persona que no está al 100 o no está tan bien como debería. Tal vez son funcionales, o sea, tal vez son personas que sacan el trabajo y lo hacen muy bien, a pesar del trastorno de ansiedad o el trastorno de depresión, pero ¿para qué estar trabajando a ese nivel cuando puedes estar mucho mejor? De hecho, el mejor ejercicio metabólicamente hablando se puede considerar que son las pesas. No necesariamente es levantar mucho peso, es que el músculo se sienta como que se está Exigido, trabajando, digamos. ajá, que se está trabajando. Se liberan mediadores de la neuroplasticidad cerebral, que es súper importante. De hecho, dice que mientras haya neuroplasticidad hay esperanza. Meditar tiene un impacto muy positivo justamente en la región de la corteza prefrontal. Entonces, ¿qué es esta parte que nos ayuda a mantenernos estables emocionalmente, por así decirlo, y a poder tener mayor concentración, captamos mejor la información? En psiquiatría tenemos las urgencias que pueden ser los intentos de suicidio, la psicosis, los episodios psicóticos y episodios de manía. Esas son las urgencias, o sea, las condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente y pues lo que se considera urgencias. Vamos a platicar hoy con Lucía Márquez, ella es residente de psiquiatría. Vamos a platicar sobre la salud mental en los médicos residentes en México. ¿Cómo estás, Lucía? Muy bien, muchas gracias, doctor, por la invitación. No, gracias a ti por aceptarla. Primero que nada, vamos a platicar un poco del contexto de cómo es la vida en los residentes en México. Los residentes son aquellos médicos que ya terminaron la carrera de médico general y están haciendo la especialidad. ¿En qué? En diferentes cosas, en medicina interna, en cirugía, en tu caso en psiquiatría, yo estudié anestesiología y son periodos de 3, 4 años o a veces más, según qué tan lejos quieras especializarte o subespecializarte. La mayor parte del tiempo estás en un hospital, estás llevando clases dentro del hospital y estás viendo pacientes en el hospital. En la mayoría de los casos, las residencias pasas alrededor de 80 horas a la semana, si no es que más dentro del hospital. Entonces de ahí viene mi primera pregunta para ti, Lucía. ¿Se puede tener salud mental trabajando 80 horas a la semana? Bueno, la salud mental, pues primero que nada abarca muchísimos rubros, ¿no? Son como varias cosas que tienen que estar bien para poder en consecuencia tener salud mental. Así, de primera instancia, tener salud mental con 80 horas muy probablemente va a ser difícil porque de los principales mecanismos para que el cerebro funcione adecuadamente, pues es la buena calidad de sueño. Y como residente, pues a veces eso no es posible. Hay algunas especialidades que son más demandantes que otras, eh, pero realmente sí es un factor que merma mucho la calidad. Pero pues bueno, podemos tal vez otros factores modificarlos para intentar compensar esta falta de sueño. ¿A qué le llamaría salud mental? Entonces, cuéntame un poquito, ¿cómo podríamos decir si tengo una buena, mala, regular o no tengo salud mental? Ok, bueno, la salud mental abarca que tú, para empezar, que estés bien, que te sientas en un estado pleno, que tengas buenas relaciones interpersonales, que tengas buenas relaciones de trabajo, y también con familia, todo esto lo que puede abarcar o lo que involucra al ser humano. Entonces, para que nosotros pues podamos estar bien en estos ámbitos, pues necesitamos tomar como ciertas medidas en nuestro día a día y pues en consecuencia sentirnos bien. De pronto nos encontramos trabajando demasiado tiempo, nos empezamos a sentir como agobiados, como que no disfrutamos tanto la vida y ahí es cuando ya pudiéramos decir como que ya se está viendo afectada la calidad de tu salud mental. ¿Hay algún foco rojo o como los jóvenes, los jovenzuelos le dicen red flags para decidir acudir a un psicólogo o a un psiquiatra directamente? Considero que todos deberíamos ir con el psicólogo porque todos estamos lidiando en el día a día con cosas buenas y con cosas malas. Y a veces estas cosas malas pues las podemos vivir de una mejor manera
yendo y haciendo lo que los psicólogos recomiendan. A veces el psicólogo puede diagnosticar una depresión, por ejemplo, un trastorno de ansiedad. Si tú no estás teniendo este acercamiento con alguien de salud mental, pues a veces tú no te vas a dar cuenta, ¿no? Entonces a veces es difícil que tú mismo vayas por voluntad propia. Pero creo que si ya te percataste que no estás disfrutando la vida, ya no estás disfrutando, por ejemplo, cosas que antes te gustaba hacer, algún hobby, ya no lo disfrutas, o te sientes triste, desmotivado, creo que sí sería un motivo principal para acudir al psiquiatra y pues que te hagan una valoración y que ya el médico psiquiatra pueda definir si hay un trastorno como tal, si se requiere medicación, tal vez no siempre se requiere medicación, y pues ya depende de la valoración individual de cada persona. ¿Crees que existe estigma todavía de ir al psiquiatra, sobre todo? Es decir, de que algunos piensan que si voy al psiquiatra es porque estoy muy mal, porque estoy loco, porque ya necesito estar bajo uso de medicamentos en específico y eso es malo. ¿Crees que aún existe esto? Sí, creo que inclusive hasta dentro del gremio de la medicina, como si lo hubieran escalonado, ¿no? Así como que vas con el psicólogo cuando es leve y vas con el psiquiatra cuando es grave, y no necesariamente es así. O sea, la salud mental es multifactorial, necesitamos muchos factores para poder estar bien. Por ejemplo, es indispensable una alimentación adecuada, buena calidad de sueño. Entonces puede que tú tengas una vida maravillosa, pero pues a veces hay cierto desbalance, tal vez algún desbalance hormonal, por ejemplo, y eso puede desencadenar un trastorno depresivo, un trastorno ansioso. Entonces, pues no está directamente relacionado con la intensidad, sino con la característica de lo que está presentando el paciente. Oye, y en el caso de los médicos en formación, ya sea desde internos, pasantes de medicina o residentes, ¿cuáles son los principales motivos que te llegan a consulta en psiquiatría? ¿Que es depresión, es ansiedad, es un poco de todo? ¿Te llegan intentos de suicidio? ¿Qué te ha llegado de pacientes? Bueno, donde yo me encuentro haciendo la residencia, pues recibimos desde estudiantes, residentes, internos, y lo que yo más veo es como, se me hace que es burnout. Creo que el médico por naturaleza tiende a ser autoexigente y no tenemos esta cultura de atender nuestra salud mental. Entonces a veces se va perpetuando hasta que llega un punto donde inclusive puede llegar a haber ideación suicida. Entonces creo que sí es importante hacer hincapié en la importancia de ser precavidos, hay ciertas medidas que podemos tomar. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los estudiantes de medicina. Nosotros entramos a medicina a los 17, 18 años. Ahí todavía eres considerado adolescente. De hecho, la última parte de formarse del sistema nervioso central, o eso es lo que se dice, es de la parte frontal, de la corteza prefrontal, que es la que nos ayuda a tomar decisiones, modular el estado de ánimo, todas las funciones ejecutivas, planear el futuro, etc. Entonces es un área que todavía está en formación, no se termina de formar. Algunos autores dicen que hasta los 23, otros le dan inclusive más años. Entonces, biológicamente estamos en una edad vulnerable, ¿no? Súmale el hecho de que tal vez muchos van a ser foráneos, no todos, pero pues ahí ya puede ser otro factor agravante. La carga que conlleva estudiar medicina creo que es muy pesada, y pues ya juntando todos estos factores, pues eventualmente terminas pues sobrepasado, por así decirlo. Todas las personas tenemos mecanismos distintos para afrontar tal vez el estrés psicológico o el estrés físico, y en medicina justamente estamos ante estos dos factores muy importantes. Entonces creo yo que todos los estudiantes de medicina son vulnerables, están como en una posición de vulnerabilidad, y pues creo que ahí sí sería muy importante incidir. En los residentes pues ni se diga, tal vez ya estás un poco más maduro para ese punto, pero también la carga laboral aumenta muchísimo, ¿no? Sin contar pues que a veces no tenemos las mejores condiciones para trabajar, y eso genera un estrés, y eso lo notamos por ejemplo en el ambiente laboral de los residentes. A veces estamos irritados o molestos, y eso sí puede disminuir bastante si lleváramos pues una terapia adecuada y ciertos métodos que podemos tomar para poder estar más estables.
¿Crees que te llegan ya cuando están demasiado avanzado o que han sufrido, tal vez innecesariamente sin atención médica adecuada, sin atención psiquiátrica? Y pregunta de continuación, ¿quién crees que influye más para que tomen esa decisión de ir a la psiquiatría? Generalmente son sus amigos quienes los acercan, sus jefes en el caso de los hospitales, sus médicos de base, o el mismo paciente se da cuenta que ya necesita atención. ¿Qué influye para tomar esa decisión de ir por primera vez? Yo creo que sí, ya llegan como sobrepasados. Por lo regular, cada caso es diferente, pero por lo regular sí ya tienen varios años inclusive sufriendo, ¿no? Y tenemos también estos discursos muy comunes, o por lo menos yo lo viví, de como que tienes que ser fuerte y tienes que tener este carácter, y porque si no, no vas a ser capaz de ser un buen médico. Entonces todos estos discursos los internalizamos y vamos como que haciéndonos una idea de que tenemos que ser fuertes, y llega un punto donde pues nos desbordamos, ¿no? Entonces sí vemos muchos intentos de suicidio, muchas veces los llevan los mismos jefes de servicio, o ahí mismo en el hospital se dan pues cuenta que están pasando por este tipo de situaciones. Entonces a veces también pueden llevarlo los amigos, hay uno que otro que va por voluntad propia, pero a veces hay esa resistencia de sentirse como débil. Se da como un estilo de jerarquías y de exigencia parecido a los militares, a veces se compara, ¿no? De esta forma extraña de creer que entre más sufres, mejor vas a ser, y de que si no te quejas es porque eres bueno. ¿Cómo combatimos eso? ¿Cómo cortamos eso de nuestra cultura en la formación de los médicos? Yo creo que son discursos que tenemos, como que los usamos tal vez para sentirnos fuertes o darnos valor, pero realmente son discursos obsoletos, ¿no? Tenemos que ser muy conscientes de algo, considero, y es que yo considero que todas las carreras que involucran la salud mental conllevan una responsabilidad muy grande, porque estamos tratando con personas, ¿no? Entonces eso ya de entrada pues tiene como un nivel de exigencia mayor, un nivel de disciplina mayor, y que es algo que tenemos que estar conscientes, que es algo que lo conlleva. Pero a veces pasa de esos límites de la disciplina o de hacer bien tu trabajo, y ya es cuando empiezan a entrar circunstancias que la verdad no deberían de ser. Por ejemplo, si nos comparamos con países más adelantados que nosotros, de primer mundo, por ejemplo, ellos no dejan que sus residentes hagan guardias de más de 12 horas, por ejemplo, cuando aquí una guardia de 12 horas en México es un sueño, ¿no? Entonces, creo que nos hemos adaptado a las circunstancias del país y nos sentimos a veces así como, bueno, esto es lo que tengo que hacer para ser bueno, pero pues la evidencia científica nos dice lo contrario, ¿no? Una persona que no descansa bien, que no está comiendo bien, no tiene la capacidad, los circuitos cognitivos están disminuidos para aprender, para estar concentrado, disminuye mucho la atención, la concentración. Entonces eso nos impide aprender, y pues por consecuencia también nos impide a veces dar la mejor calidad de atención. Es un tema que considero como de debate, porque no vamos a poder cambiar el sistema de la noche a la mañana. Entonces creo que podemos hacer ciertos cambios en las cosas que están bajo nuestro control, pero sin duda alguna, pues por ejemplo esto de los horarios laborales, de la carga de trabajo, sí creo que deberíamos de poco a poco ir haciendo algo para que sea lo más estable posible, tanto para nosotros como para los pacientes, que es lo principal, ¿no? O sea, la salud del paciente es lo que más nos tiene que importar. Y ahí no te sientes limitada como residente de psiquiatría cuando te toca tratar en conjunto con tu médico de base a algún paciente y tú sabes que lo que más le está afectando es su carga laboral, es no dormir bien y es el estrés que se vive en el hospital. Pero sabes que eso difícilmente va a cambiar porque, como bien dices, así están los horarios, así es el hospital, ese hospital a lo mejor le toca a muchos pacientes. Y sabes que lo que más le afecta entonces a su salud mental no va a tener cambios. Ahí, ¿cómo impactas? Tratas de impactar en todo lo demás, me imagino, pero ¿realmente se puede?
Bueno, el tratamiento en psiquiatría y en psicología, que van muy de la mano, se está compuesto por el tratamiento farmacológico cuando se necesita y la otra parte que son las medidas higiénico-dietéticas que les llamamos, que es esto de dormir bien, alimentarse bien, etcétera. Podemos ayudar con fármacos a que esté un poco modulado y esta parte, el otro 50% del tratamiento, que son las medidas en nuestras acciones diarias, pudiéramos, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho es la meditación. 5 minutos de meditación al día, 5 minutos que a veces los estamos en el celular o a veces haciendo otras cosas. Meditar tiene un impacto muy positivo justamente en la región de la corteza prefrontal. Entonces, que es esta parte que nos ayuda a mantenernos estables emocionalmente, por así decirlo, y a poder tener mayor concentración, captamos mejor la información y pues justamente pues estamos en la residencia para aprender. Entonces creo también, por ejemplo, cambiar hábitos alimenticios. A veces en la residencia es súper difícil porque comes lo que te dan en el hospital o a veces en la guardia terminas pidiendo comida, no sé. Pero a veces el hecho de agarrar una fruta, pequeños cambios, ¿sabes? O sea, una fruta o tal vez antes de irte al hospital sabes que vas a tener guardia, pero pues bueno, por lo menos intentas irte desayunado. Los cambios son consecuencia de pequeñas acciones, de muchas pequeñas acciones juntas, ¿no? Entonces, a veces, aunque pareciera que no es significativo, sí tiene un impacto. Y yo lo veo como si fueran engranajes. Y si modificamos uno, tal vez no va a modificar todo el sistema, pero va a tener un impacto. O sea, poco a poco podemos hacer algo. La cuestión del ejercicio también es súper importante. Sabemos que no podemos hacer ejercicio o tanto como quisiéramos en la residencia, pero 30 o 60 minutos a la semana que hagamos, pues eso ya puede tener algún beneficio. Que sigue abajo de lo que recomendamos como médicos, ¿no? Como médicos recomendamos 30, 45 minutos, 4 veces a la semana y pocas veces lo hacemos a veces nosotros, ¿no? Pero cuéntame de meditación, ese me gustó más porque en 5 minutos parece hasta fraude, así, a ver, ¿cómo que 5 minutos puedo hacer algo y me va a beneficiar? Estoy seguro que tú haces meditación, no me has platicado, pero estoy seguro que haces meditación. Cuéntame, ¿cómo haces tu meditación en 5 minutos? ¿Qué haces? Bueno, tengo poco haciendo esto de la meditación. Estaba leyendo justamente artículos al respecto y estaba viendo que tienen mucha evidencia científica, o ya hay evidencia científica al respecto. Cuando nosotros meditamos, sin afán de entrar en tecnicismos médicos, pero cuando nosotros meditamos, hay ciertas regiones cerebrales, según las ondas de nuestro cerebro, que pueden promover la mielinización, que para las personas que no son médicos, pues es como si las neuronas se reforzaran y reforza la conexión entre ellas. Entonces, esto tiene un impacto porque mejora la conectividad cerebral y puede mejorar esta cuestión de la corteza prefrontal, que es lo que nos importa a nosotros en la salud mental, primordialmente, ¿no? Hay muchas partes del cerebro que son importantes en los circuitos para la psiquiatría o la psicología, pero la meditación no significa que vas a hacer de la noche a la mañana, vas a ser Buda o algo así. De pronto pensamos como que, ay, meditar es súper difícil, yo no voy a poder. Es más fácil de lo que pensamos porque todos podemos hacerlo. Vamos a YouTube, ponemos meditación guiada o en Spotify, meditación guiada. 5 o 10 minutos que hagas al día tiene un impacto. No va a ser algo inmediato, no es como que 5 minutos que medité hoy y ya mi cerebro se modificó, no. Pero sí se ven cambios rápidos. Por ejemplo, en un mes, y lo pueden intentar y me cuentan, en un mes puedes ver cambios. ¿Y tú lo haces todos los días, 5 minutos al día o más si se puede? A veces hago 5 o 10 minutos, pero intento que sea diario. A veces hay días que no lo hago, la verdad, siendo sincera, pero sí es algo que busco hacer. Y tengo inclusive una adscrita que tiene una maestría en mindfulness y me encanta porque le pregunto cosas al respecto y es muy interesante realmente
estudiar al respecto. Pero detállame un poquito, a ver, esos 5 minutos llegas y te pones en tu cuarto, o tienes un lugar especial en tu casa, o puedes hacerlo en el trabajo. Cuéntame esos 5 minutos, aparte de poner el celular, ¿qué ambiente tratas de crear para poder hacer la meditación? Puede ser en cualquier lado, o sea, puedes estar en el carro estacionado y tus 5 minutos hacerlos ahí y tiene un efecto, ¿no? No necesitamos tal vez ir a X lugar a sentirte conectado con la naturaleza. Si lo quieres y lo puedes hacer, excelente. Pero para nosotros que a veces andamos de arriba para abajo, cualquier lugar es un buen lugar. Cualquier meditación en Spotify puede servirte o en YouTube. Y pues nada, así, tan fácil. La mayoría sigues pasos de respiración, de patrones de respiración y alguna otra indicación en específico que sigas. Bueno, no soy experta en el tema, pero en teoría la meditación te enseña o entrena a tu cerebro para estar en el presente. No hay nada más presente que la respiración porque es algo que está pasando en este momento, ¿no? Ese es el objetivo, no estar pensando en el pasado, en cosas que te están preocupando, ni en el futuro de esta ansiedad de que qué voy a hacer mañana y el pendiente. Entonces, cuando nosotros estamos siguiendo estos pasos, aunque no parezca, estamos entrenando a nuestro cerebro a que esté enfocado en este momento. Y ya después, cuando tú te vas a tu día normal, tu cerebro ya tiene un poquito más la capacidad de enfocarte en lo que estás haciendo en ese momento y no estar pensando en otras cosas. Entonces eso tiene repercusión en que tu trabajo lo haces mejor, no estás tan preocupado, disminuye los niveles de ansiedad y pues en general te desenvuelves y te desempeñas mejor. Duermes mejor también porque parte del problema con los residentes es que tienen poco tiempo para dormir. A veces tienes 3 horas para dormir, 4 horas y pasas parte de esas horas todavía traes la ansiedad, traes el estrés del trabajo, o sea, no puedes pasar de estrés a 100 a 0 y decir, ya, en este segundo quiero que se acabe todos los problemas del hospital y quiero dormir para rendir más. ¿Te ayuda la meditación para dormir también? Sí, dormir es súper importante. Cuando dormimos se dan muchos procesos de regeneración en el cuerpo. De hecho, el sistema linfático del cerebro, que no es sistema linfático como tal, pero es lo más parecido a lo que hay, solo se pone en marcha durante la noche, cuando dormimos y cuando el sueño es de calidad. Entonces, imagínate cómo estamos como residentes, ¿no? Entonces, este sistema se mejora, que se llama sistema linfático, se mejora con la meditación justamente, porque entrenamos a las conexiones cerebrales para que puedan tener una mayor capacidad de enfocarse en el momento. Entonces, si tú ya te vas a dormir y tal vez andabas de volada, pero un cerebro entrenado puede decir, pues ahorita ya es hora de dormir. Eso no se va a conseguir, siendo honestos, no se puede conseguir en una semana, 2 semanas, ¿no? Es un trabajo que lleva disciplina, pero realmente si ponemos en una balanza todo el beneficio que nos puede dar por 5 minutos, 10 minutos al día que le dediques, pues realmente es mucho el beneficio que te puede dar. Oye, ¿y medicamentos? ¿Cómo está actualmente el uso de medicamentos para dormir? ¿Realmente te sirven? ¿Son más los efectos adversos que logras? ¿Hay alguno en general que se recomiende o totalmente deben estar prescritos por un psiquiatra? Bueno, sí, yo soy de la idea de que todos los medicamentos pueden tener efectos adversos. No soy de la idea, sí, así es. Pues, ¿no? Eso es. Si no, no sirven, salvo que sea un placebo, e incluso un placebo puede tener hasta efectos puede tener, adversos. Entonces, sí, así sea la aspirina, yo soy de la idea de que ve con tu médico, porque a veces también hay interacciones medicamentosas. Se da mucho en psiquiatría los psicofármacos que pueden tener interacciones con algunas hierbas que usan para test. Oye, la hierba de San Juan, por ejemplo, está en el Bademe como es un medicamento, literalmente, ¿no? Y pues sí, o sea, algunos que lo toman y sienten algún efecto, pues sí, realmente estás logrando un efecto. A veces no es el adecuado, no es la dosis adecuada, como dices, se interactúa, ¿no? Pero... Sí, entonces hay muchos medicamentos que pueden tener efectos a largo plazo, como las benzodiazepinas. Nosotros recomendamos
Primero que nada, buscar cuál es la causa del insomnio, o que es lo más común, ¿no? O en otros casos de la hipersomnia, que es cuando una persona se siente muy cansada todo el día y quiere estar durmiendo de más. Muchas veces hay una causa de trasfondo, por ejemplo, a veces los estados de ansiedad, los estados de depresión pueden llevarte a que no puedas dormir adecuadamente, y a veces, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando arreglamos ese problema, por así decirlo, por consecuencia se mejora la capacidad para dormir. Ya en problemas donde la persona está súper bien en todas sus esferas y continúa el problema, yo creo que sí sería ahí ya cuestión de referir al especialista en sueño, al psiquiatra especialista en sueño. O incluso a veces son trastornos de la respiración que los ve, hace poquito platicaba con un otorrino, o que los ven algunos especialistas justo porque ya es un problema hasta anatómico, ¿no? Que no les impide, que están roncando mucho, les impide respirar bien, y pues sí, es sumamente más complejo, que todo lo queremos resolver a veces con CBD o con las benzodiazepinas, que son estos medicamentos que mencionan de clonazepam, alprazolam o estos. ¿Crees que hay un problema? ¿Ya se volvió un problema de salud pública el uso de benzodiazepinas en la población general? Yo creo que sí. Vemos a muchos pacientes con consumo inadecuado o con dependencia a benzodiazepinas. Pues no sería lo ideal. Lo ideal siempre es que solo dar el medicamento que sea necesario. Y a veces hay personas pues, que ya tienen años tomándolo. Entonces ahí, como decías ahorita, a veces son cuestiones anatómicas. La apnea del sueño es súper importante. O sea, si tú no descansas bien, todos estos procesos necesarios que se tienen que llevar durante el sueño, pues no se van a llevar, y eso va a repercutir en tu salud en general, ¿no? En la apnea del sueño pasa mucho esto de que se despiertan, y cada que se despiertan, que se están ahogando, pues imagínate sentir que te estás ahogando inconscientemente a veces, porque a veces ni se acuerdan, pero sí. Imagínate metabólicamente cómo está tu sistema nervioso, que te tiene que despertar porque siente que se está ahogando, ¿no? Hay liberación de adrenalina, de cosas que te pueden impactar cardiovascularmente, aumenta riesgo de diabetes, aumenta riesgo de presión arterial, riesgo de infarto. O sea, realmente una mala calidad de sueño es muy significativa, y más como esto, que no siempre es me tomo una pastilla y ya, ¿no? La apnea del sueño tiene causas anatómicas y es importante referirlo al médico que le corresponde, ¿no? Eso ya, pues ya no sería de parte de psiquiatría, pero nosotros lo podemos detectar. Oye, ¿y qué otros problemas hay fuertes dentro de los residentes médicos internos? Por ejemplo, uno que me viene a la mente es las adicciones o el abuso tanto de alcohol o como de sustancias de todo tipo, ¿no? De sustancias, a lo mejor marihuana, a lo mejor cocaína, anfetaminas, fentanilo incluso. ¿Qué tan frecuente lo estás viendo? ¿Se ha incrementado? ¿Qué impactos está teniendo? Creo que muchas personas, y a veces hasta está subdiagnosticado, muchas personas usan estos métodos ya sea para aliviar el estrés, tanto la ansiedad como la depresión, la fobia social. Se da mucho esto de que tengo que tomar alcohol para poder ir a socializar, a una fiesta, a una cena. Entonces, es como tapar un problema, pero creando otro, ¿no? Entonces, eso tarde que temprano, pues va a generar consecuencias. Y sí es común en el ámbito de medicina, porque muchas veces el método de desestrés es justamente, pues, alguna sustancia, y pues no es lo más adecuado, ¿no? Pero sí se da mucho en el ambiente. Hay especialidades que son más demandantes que otras, y es en donde se tiende a ver esta situación. ¿En el proceso de rehabilitación siempre debe estar acompañado por un psiquiatra? Sí. El psiquiatra es el médico especialista encargado de esta cuestión, y a veces se usan fármacos para acompañar el tratamiento de rehabilitación, y pues es necesario que el psiquiatra esté llevando este seguimiento, aparte de la terapia psicológica. Hay como varios métodos que se pueden usar en la rehabilitación del paciente, pero tiene que ser multidisciplinaria, ¿no? Son distintas áreas quienes abogan al paciente. Oye, y a ver, en el mundo ideal, ¿cómo mejorarías tú el sistema
de educación en México en la formación de los médicos? Es decir, si pudieras disminuir las horas, pero no tan bajas para que sí puedan aprender suficiente, o sea, para que les toque ver pacientes, pero ¿qué tanto disminuirías? ¿Qué tan espaciada darías las guardias? Actualmente la mayoría ya están haciendo ABCD, afortunadamente, pero a lo mejor deberíamos hacer nada más una vez a la semana, estar 36 horas seguidas en el hospital. O a lo mejor, como dices, 12 horas nada más, como algunos países ya lo están haciendo. ¿Cómo ves como residente cuáles serían los cambios ideales en cuanto a horario, en cuanto a alimentación, en cuanto a espacios dedicados a lo mejor a meditación, incluso durante el hospital, o sea, a ciertas horas de descanso? ¿Cómo lo harías tú? Bueno, yo creo que el sistema mexicano de las residencias se debería de cambiar todo, ¿no? Si nos vamos así al mundo ideal, realmente pues sí lo estamos haciendo muy mal aquí en México. A veces pues son las necesidades del país y pues es lo que tenemos que hacer para poder llegar pues a donde queremos estar, ¿no? Pero yo creo que el modelo de salud que se usa en Estados Unidos, en Europa, es muy bueno. Esto de no hacer guardias más de 12 horas. Aquí pues sabemos que a veces hasta 40 horas en una guardia, más que nada las especialidades quirúrgicas. Me parece que no les permiten hacer más de 2 guardias al mes. Entonces pues esto es como un sueño, ¿no? O sea que pues no tenemos actualmente. Entonces sí repercute mucho. Otra cosa que también veo es que a veces no hay horarios para comer. No pasa en mi especialidad. En mi especialidad, o por lo menos en la sede en la que yo me encuentro, sí se busca mucho que haya esto, ¿no? O sea, tanto que comamos. Las guardias son ABCD. Y las guardias, no, en específico en mi especialidad, no son tan cansadas físicamente, son más que nada cansadas mentalmente, ¿no? A veces el estar en contacto con el paciente con este tipo de problemas, pues sí cansa mucho. De hecho, se considera especialidad de riesgo. ¿De riesgo de que tú vayas a tener problemas psicológicos o psiquiátricos por esto? Sí, tanto psiquiatría como me parece que oncología también, anestesio, y ya todas las demás, por ejemplo, las que están expuestos a radiación, ¿no? Pero en este caso, en psiquiatría, sí es más por la salud mental. Creo que en México sí se implementan, no para los residentes, pero sí para los adscritos, que pues ya también ya es un avance, que los adscritos tienen 3 periodos vacacionales al año. Entonces eso pues ya vamos avanzando, poco a poquito. Oye, y el ejercicio, cuéntame, ¿tú qué haces en tu experiencia? ¿Has empezado a hacer más ejercicio ya que te diste cuenta del impacto que tiene en la salud mental? O a lo mejor no te dan los tiempos, pero ¿ha cambiado tu forma de hacer o de ver el ejercicio también? Sí, ha cambiado mi forma de verlo. Yo antes de entrar a medicina general hacía ejercicio pues casi todos los días. Y entré a medicina y pues ya me di cuenta que no era tan posible. Hay personas que se organizan y que lo logran, pero pues no todos estamos en las mismas circunstancias, ¿no? Entonces, en lo personal, yo sí fue como, me puse como una meta a la semana que yo considerara saludable, pero no, yo quería una meta realista. O sea, porque a veces de pronto decía, voy a hacer 4 o 5 veces a la semana ejercicio y pues o la exposición o el trabajo, pues a veces no te da tiempo y ya te quedas como que con este vacío de que, ay, no lo hice como lo tenía que hacer, ¿no? Tendemos los médicos a autoexigirnos mucho. Entonces, el ponerme metas realistas y el saber que es justamente para tener una salud mental adecuada y salud física en general, no tanto con fines estéticos por este momento, ¿no? O sea, yo les digo a mis pacientes, porque pues también vemos pacientes que tienen que están bajo estas circunstancias, que tal vez quisieran hacer más, pero el trabajo no se los permite. Y lo que yo les comento, pues a veces son etapas, ¿no? Entonces tal vez en esta etapa no vamos a poder tener la vida óptima, por así decirlo, pero con poquito que hagamos, ya eso ya puede ser significativo. Si no están acostumbrados a hacer ejercicio, pues con algunos 30, 60 minutos a la semana, pues ya, eso ya puede hacer
cambio, ¿no? De intensidad leve o moderada. ¿Hay algún ejercicio en particular que a la mayoría de las personas les convenga más? Por ejemplo, ya sea pensando sobre todo en la salud mental, yoga o caminar o correr o alguno, o realmente es el que puedan, el que más les atraiga en ese momento. Lo que yo he leído al respecto es, por ejemplo, los ejercicios cardiovasculares tienen un impacto en la neuroplasticidad cerebral, pero eso también se da con los ejercicios de pesas. De hecho, el mejor ejercicio metabólicamente hablando se puede considerar que son las pesas. No necesariamente es levantar mucho peso, es que el músculo se sienta como que se está trabajando, que se está trabajando. Entonces disminuye la resistencia a la insulina, eso tiene todas las hormonas se contrarregulan entre ellas, eso termina también contrarregulando a los neurotransmisores cerebrales, entonces termina teniendo un impacto. Y pues esto que es muy importante, que se liberan mediadores de la neuroplasticidad cerebral, que es súper importante. De hecho, nosotros a veces decimos, ahí en psiquiatría tenemos esta frasecita común que se dice que mientras haya neuroplasticidad hay esperanza. Entonces, pues, ¿qué más? Entonces sí, antes se pensaba, creo que al menos en la opinión popular, como que te servía más correr o hacer ejercicio cardiovascular, como no tanto a lo mejor de pesas, y casi restringíamos las pesas a personas que buscaban algún objetivo específico, ya sea funcional, porque son atletas de alto rendimiento, o estético, pero realmente estamos viendo que funciona para todos las pesas, independientemente de la edad. Te puede convenir, obviamente, según tus lesiones y demás, ¿no? Sí, yo creo que hay que individualizar cada caso, cada paciente pues tiene, o cada persona en general, tenemos circunstancias distintas, pero por ahí dicen que el peor ejercicio es el que no se hace, entonces de hacer un poco de ejercicio a no hacer nada, pues mejor un poquito de ejercicio, ¿no? Y también no irnos al otro extremo, porque también existe el otro extremo, donde queremos hacer mucho ejercicio y donde ya tiende a entrar también en ciertos trastornos de salud mental. Entonces, yo creo que encontrar el balance que te permite estar saludable, tener las metas que tú estás buscando y también ser consciente de en qué etapa de la vida te encuentras, ¿no? Por ejemplo, una mujer embarazada que acaba de tener a su bebé, pues tal vez, y que nunca ha hecho ejercicio, pues tal vez no la vas a poner a hacer todo el ejercicio del mundo, ¿no? Entonces creo que sí tiene que ser muy individualizado este aspecto. Bien. Oye, ¿y cómo ha cambiado tu forma de ver la psiquiatría de cuando empezaste a estudiar medicina? No sé si ya era tu sueño estudiar psiquiatría y cómo te imaginabas que iba a ser estudiarla y trabajar, y luego ya que terminaste la carrera, ¿qué idea tenías? Y ahora ya como residente, dime, que ¿ha cambiado tu forma de ver la salud mental y la psiquiatría? Sí, muchísimo, muchísimo. De hecho, cuando yo entré a medicina general, yo no quería hacer especialidad, yo quería ser médico general, eso a mí me gustaba, y conforme fui subiendo de año en la escuela, pues me di cuenta que tal vez estaba bien hacer una especialidad, pero como que tenía duda, así de que qué hago. En donde yo estudié no nos enseñaban tanto de psiquiatría, entonces realmente no estaba muy adentrada en el tema. Y de hecho, una vez que ya entré a la especialidad me di cuenta que era un mundo gigante, ¿no? Había muchas cosas que ignoraba, pero una de las cosas que yo creo que son muy significativas es que ahora en donde me encuentro haciendo la residencia es obligatorio que llevemos terapia psicológica. Entonces, yo veo en el pasado, y si hubiera implementado esa práctica desde medicina general, mi paso por medicina general hubiera sido muy diferente. Realmente yo vivía con mucho estrés, mucha ansiedad, y realmente eso se pudo haber evitado, ¿no? Entonces creo que también tener el conocimiento de que no nomás como que a veces está esta cosa o este estigma de solo van al psicólogo o al psiquiatra las personas que están muy mal. ¿Tú así lo pensabas cuando eras estudiante todavía? ¿Tenías cierta idea de eso? Sí, se me hacía como... Realmente era algo desconocido para mí, era más por ignorancia que por otra cosa. Y también veo que en medicina en general hay mucho todavía como estigma entre los mismos médicos sobre la psiquiatría. Inclusive, pues, he escuchado a médicos que dicen que es así como
no, pues es que le tienes que echar ganas o déjate de cosas, cuando pues sabemos que no funciona así. Y digo, no los culpo ni tampoco es como para devaluar a alguien que no esté enterado de esto. Pero creo que en medicina hay como ciertas especialidades que son un poco desconocidas. Anestesia es una de ellas, por ejemplo, cuando tú eres estudiante pues no sabes nada de anestesia o no sabes nada de medicina nuclear, estas cosas, ¿no? Sí. Creo que psiquiatría es una de esas especialidades y pues también creo que nos compete a nosotros, ¿no? Promover, informar y ver pues que hay más allá y también le podemos dar mucha calidad de vida a los pacientes, mucha calidad en todo cuando hacemos un diagnóstico temprano en psiquiatría. Se dice en México aproximadamente un paciente que necesita atención psiquiátrica tarda hasta 10 años en el primer contacto con el psiquiatra. Ese es el promedio más o menos de las personas en México. Pues son 10 años que se pudieron haber... Que tenían depresión, que tenían ansiedad y que estuvieron haciendo de todo o nada, ¿no? O sea, Imagínate cómo se merma la calidad de vida de una persona en 10 años, relaciones con hijos, relaciones con familia, con esposa, con los papás, con los amigos en el trabajo, una persona que no está al 100 o no está tan bien como debería. Tal vez son funcionales, o sea, tal vez son personas que sacan el trabajo y lo hacen muy bien a pesar del trastorno de ansiedad o el trastorno de depresión, pero ¿para qué estar trabajando a ese nivel cuando puedes estar mucho mejor? sí. Oye, ahora, la contraparte es, bueno, no todos tienen para pagar un psicólogo, no todos tienen para pagar un psiquiatra o los medicamentos. ¿Ahí cómo le haces? A veces, y yo me incluyo ahí, que damos consejos de que, ¿sabes qué? Ve con el ginecólogo, ve con el dermatólogo, ve con el médico internista, a la misma persona, ¿no? Y cada uno son entre 500 y 1000 pesos de consulta básicos y no incluye ningún procedimiento, más laboratorios, más los medicamentos y esto. ¿Cómo le hacemos para la mayor parte de la población que no tiene acceso ni a un lugar público? Porque también los psicólogos y los psiquiatras son muy pocos los que están en los hospitales. Ves un hospital grande, un típico hospital a lo mejor de unos 5 o 6 pisos, que atienden, que tienen quirófanos, que tienen muchos consultorios, y tal vez hay que 2 consultorios, dos psiquiatras para todo el hospital, y un psicólogo si nos va bien, y un nutriólogo, que también son de la parte de la salud que está muy olvidada. ¿Cómo lo hacemos para aquellos que no tienen el acceso tan fácil? Bueno, aquí en Sonora está el hospital psiquiátrico y ahí la atención es gratuita, tanto por parte de psiquiatría como parte de psicología. Y sí es cierto, faltan más psiquiatras, faltan más psicólogos. Como en todo el ámbito de la salud pública, sí puede ser un poco retrasado la atención, pero es atención buena, es atención de calidad. Entonces, creo que también ya se están implementando que en los centros de salud tengan un psicólogo de base que pueda estar dando terapia psicológica. Entonces, a nivel nacional estamos ahí como que apenas sobresaliendo, ¿no? Sí. Como lo veía el otro día en tus videos, sabemos que la calidad de nuestros hospitales pues no es la mejor. Entonces creo que todavía falta mucho por hacer y pues nada, ¿no? Sí. Ahorita lo que podemos hacer con esto que tenemos, que repito, es atención de calidad, pues es acudir a nuestro centro de salud y que nos puedan canalizar ahí al hospital de psiquiatría. Entonces siempre debo ir primero al centro de salud, o directamente, al menos en el caso aquí de Hermosillo, se puede ir directamente al hospital de psiquiatría. En Hermosillo se puede ir directamente al hospital si hay una urgencia. Cuéntame, ¿cuáles son las urgencias en psiquiatría? En psiquiatría tenemos las urgencias que pueden ser los intentos de suicidio, la psicosis, los episodios psicóticos y episodios de manía. Esas son las urgencias, o sea, las condiciones que pueden poner en peligro la vida del paciente y pues lo que se considera urgencias. Un intento de suicidio es relativamente fácil de identificar, pero un episodio de manía o un episodio psicótico, ¿cómo lo puedo identificar a lo mejor en un amigo, en un familiar, para acudir con un psiquiatra? El episodio psicótico, inclusive todavía hay como ideas encontradas respecto a una definición por lo difícil que es definirlo, pero
A grandes rasgos podemos decir que es el estado donde hay una alteración de la realidad o de la percepción de la realidad. ¿Qué podemos ver en un paciente psicótico? Podemos ver ideas delirantes, ya sea ideas delirantes de daño, de persecución, de comando, ideas de megalomanía, por ejemplo, ideas donde piensan que pueden ser Dios o que Dios está comunicando con ellos para hacer o tener una misión aquí en la tierra. Eso por parte de las ideas delirantes. Ahora tenemos las alteraciones sensoperceptivas, que pueden ser, por ejemplo, alucinaciones auditivas, alucinaciones visuales, y eso es como lo más característico que pudiéramos identificar que alguien está teniendo un episodio psicótico. Los episodios psicóticos, por lo regular, no empiezan de la noche a la mañana. A veces son como, van poquito a poquito apareciendo hasta que de repente ya se instaura el cuadro donde ya están todas estas ideas delirantes. Lo más importante de la psicosis es algo que nosotros llamamos los síntomas negativos, que es como hay un aplanamiento afectivo, inclusive a veces podemos ver a los pacientes con lo que llamamos mirada perpleja. Anteriormente iba acompañada la psicosis de episodios de catatonia. Ahorita eso ya no es tan usual verlo, pero pues puede formar parte de un episodio psicótico. Y el episodio de manía, un episodio de manía forma parte de uno de los dos componentes que da el trastorno bipolar. El trastorno bipolar es episodios depresivos que se alternan con episodios de manía. Los episodios tanto de manía como depresivos pueden durar más de 3 meses. Y en los episodios de manía lo característico es, primero que nada, disminuye la necesidad de sueño. O sea, las personas no duermen porque no sienten la necesidad. No es como en el insomnio. En el insomnio es incómodo, quieres dormir, pero no puedes. Aquí en la manía no tienes necesidad, puedes dormir 1 hora y tú sentirte lleno de energía. Es como un estado de felicidad muy elevado, pero es tan elevado que es anormal. O sea, lo ves y dices, no es normal. Imagínate estar súper feliz, pero como por 10. A veces en este episodio de manía podemos encontrar a los pacientes verborreicos, se están hablando mucho, no los puedes interrumpir, tienen taquipsiquia, o sea, sus pensamientos van muy rápido, entonces están saltando como de tema en tema. Realmente pues el cerebro está como trabajando más rápido de lo normal. A veces puede haber irritabilidad inclusive, y ya llega el punto de gravedad máximo donde puede haber manía acompañada de psicosis. Entonces es este estado expansivo agregado a alteraciones sensoperceptivas o ideas delirantes. ¿Y en estos cuál es el riesgo? Obviamente pues, suena muy grave, pero ¿cuál es el riesgo? ¿Se pueden llegar a lastimar también o lastimar a otras personas? Sí, en el episodio de manía hay tanta felicidad que no se pueden percatar del riesgo. Yo pongo el ejemplo a los familiares de los pacientes como para que intenten comprender por lo que está pasando el paciente. Es como cuando alguien está embriagado. O sea, piensan que a veces hasta pueden hacer cosas que sobrios no lo harían, porque están tan felices, no miden el riesgo. Que son invencibles o que son inmortales o que son todopoderosos. De repente no miden el riesgo, no sé, se avientan a un carro, o sea, están tan felices que no miden ese riesgo. Y en el episodio de psicosis, como hay ideas delirantes y alteraciones sensoperceptivas, a veces puede haber alucinaciones auditivas que les digan que le hagan daño a alguien o que se hagan daño a sí mismos. Entonces, en los dos, pues puede ponerse en riesgo la vida tanto del paciente como de algún tercero. Entonces, eso sí o sí es una urgencia psiquiátrica. Ahora, es llevarlo en este caso, por ejemplo, aquí en Hermosillo, al hospital psiquiátrico, y en donde no hay un hospital psiquiátrico, en ciudades más pequeñas, ¿ahí qué pueden hacer los familiares? Creo que ese sí es un grave problema que tenemos actualmente en nuestro estado, más porque aquí hay como pueblos muy chiquitos en la sierra que a veces hay difícil acceso, y yo creo que el educar a las personas
que si esto está pasando con un familiar, tienen que ver la manera de acercarlo a la ciudad, porque esa persona necesita atención médica y en esos casos sí o sí se necesita el tratamiento farmacológico. Ahí es bueno llevarlo al hospital general en turno, es decir, a un hospital que no es de pura psiquiatría, pero que va a haber médicos urgenciólogos, que va a haber médicos generales. ¿Es bueno o es directamente mejor, aunque quede más lejos, más horas, a un hospital psiquiátrico? O de primera instancia, si te queda 15 minutos el hospital general, mejor al hospital general. Sí, o sea, si te queda más cerca puedes ir, pero lo ideal sí es acudir al hospital psiquiátrico porque sí o sí se necesita terapia con fármacos. Por ejemplo, hay casos donde las psicosis son de origen orgánico. Ahí probablemente pudieran ir a un hospital general. ¿Orgánico te refieres como intoxicación de medicamentos o algún tumor o algún...? Todo lo que sea identificable, así, por ejemplo, en un estudio de imagen o algo que puede estar causando que el paciente se haya psicotizado. Puede ser un golpe, puede ser, por ejemplo, una encefalitis, algo que esté ocurriendo a nivel cerebral que le esté provocando la psicosis. Y ahí ya se ve en conjunto psiquiatría con neurología. Pero de primera instancia yo creo que sí recomiendo más directamente ir a psiquiatría y ahí ya pues nosotros valoramos si se tiene que valorar junto con neurología. Perfecto. El caso de la pandemia, a todos nos afectó en el aspecto social, de convivimos con menos personas, a algunos les afectó en el aspecto educativo, a muchos también nos afectó en el sentido que nos enfermamos y eso repercutió ya sea en secuelas, que está muy claro que hay secuelas de todo tipo, no nada más pulmonares, porque COVID pues no es una enfermedad pulmonar, ojalá nada más fuera pulmonar, ojalá se limitara a vía respiratoria, pero es una enfermedad que afecta a todo el organismo, es una enfermedad inflamatoria y que también deja secuelas a nivel neurológico y que estamos viendo secuelas de todo tipo. A ti como psiquiatra, como residente de psiquiatría, ¿qué te ha tocado ver en cuanto a las secuelas de la pandemia en el entorno social y del COVID en forma ya individual en los pacientes? Bueno, en general la pandemia yo creo que vino a destapar muchas cosas en el ámbito de la salud mental, por una parte positivo, porque muchas personas empezaron a acercarse a pedir ayuda. Somos seres sociales o por lo menos la mayoría tenemos la característica o la necesidad de socializar y de pronto pues nos tenemos que resguardar en casa mucho tiempo y eso empezó a tener un efecto y a mermar la salud de las personas. De hecho, el tener relaciones interpersonales saludables, elegir bien con quién nos llevamos, con quién convivimos, tiene un impacto bastante significativo en las personas. Entonces, en la pandemia pues fue de una manera obligada, donde las personas pues no podían convivir. Entonces, creo que dentro de lo malo, lo bueno, creo que eso nos dio la oportunidad de ahora tener más apertura a estos temas. Y específicamente en el COVID, todas las infecciones pueden tener secuelas a nivel cerebral, porque todo está, la cabeza no está separada del cuerpo, entonces todo está conectado. Si nosotros nos enfermamos, eso provoca una inflamación a nivel metabólico y eso puede repercutir a nivel cerebral. Hay personas que son más susceptibles que otras a tener como esta presentación clínica, pero sí lo vimos súper claro después de COVID, que muchas personas empezaron a tener síntomas depresivos después del COVID. Pues imagínate todo ese cuerpo que estaba cursando un proceso inflamatorio, pues tarde que temprano tenía que repercutir. A veces tenemos como este pensamiento de que nuestro estado de ánimo o nuestra personalidad es como que algo que está flotando y que nosotros podemos modificar con echarle ganas o esto, pero realmente en parte sí, hay ciertas acciones que tú puedes tomar para modificarlo, pero también tenemos esta otra parte biológica donde si no está sana la parte biológica, el sustrato, por así decirlo, pues son varios factores que necesitan estar para poder darse el bienestar de la salud mental. Entonces no es suficiente a veces nada más decir en la mañana, hoy quiero sentirme bien todo el día para que me sienta bien todo el día.
Sí y no, creo que es uno de los factores que pueden ayudar, pero si no están bien los otros factores, pues muy probablemente no vaya a haber como el balance que se requiere. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, la famosa serotonina, que muchos conocemos este neurotransmisor porque sabemos que está muy implicado en la depresión. Hay muchos neurotransmisores que están funcionando en el cerebro, pero la serotonina tiene ahí significancia en la depresión principalmente, y aproximadamente el 90% de este neurotransmisor se sintetiza en el intestino a partir de la microbiota, lo que conocemos como la flora intestinal coloquialmente. Entonces, si nosotros no tenemos si no tenemos una alimentación adecuada, pues muy probablemente nuestro estado gastrointestinal no va a estar óptimo, y eso tiene una repercusión a nivel cerebral, a nivel del estado de ánimo, y lo vemos también en personas que toman muchos antibióticos. Puede tener una repercusión. No es el único factor. Se necesitan unir varios factores para que se pueda expresar clínicamente una enfermedad de salud mental, de psiquiatría. Pero sí es muy importante, y hago hincapié en la salud gastrointestinal, en lo que comemos. Tiene un impacto gigante, muy significativo en cómo vamos a estar de salud mental. Entonces, como los psiquiatras llegan a referir pacientes a nutrición, por ejemplo, a los nutriólogos, porque ven claro que pueden estar haciendo algo muy mal en el paciente en su alimentación, así directamente. A pesar de que cuando no es por un trastorno de la conducta alimentaria, por ejemplo, cuando no es por algo, digamos, más apegado, pero un paciente con depresión, a veces lo refieren con nutriólogos, por ejemplo. Sí, completamente. La nutrición es bien importante. Muchos neurotransmisores, volviendo al tema, se sintetizan a partir de aminoácidos que obtenemos de la dieta. Entonces, hay casos de depresión por desnutrición. Entonces, si tú a un niño que está desnutrido, por ejemplo, tú le das antidepresivos, pero pues no tiene lo necesario para que esos neurotransmisores existan, pues le vas a poder dar todo el medicamento del mundo, pero falta este otro factor importantísimo. Entonces, es muy importante que el tratamiento en psiquiatría, repitiéndolo, sea integral, ¿no? Son muchos como cositas, factores que tenemos que modificar para que podamos estar en una óptima salud. Y desnutrición no solamente en alguien que por deficiencia económica no puede alimentarse bien, ¿no? Sino alguien a veces que sí tiene los recursos, pero no tiene el conocimiento para saber elegir mejor qué alimentos, y entonces cae en este grado de desnutrición. Sí, a veces se nos hace más fácil comer comida chatarra, por ejemplo. La verdad que el estilo de vida que llevamos actualmente, que todo es como multitasking, todo es andar de arriba para abajo, a veces pues nos orilla a tener que comer en la calle, pero pues tarde que temprano eso va a tener repercusiones, ¿no? No en todas las personas, como te digo, hay organismos que son más susceptibles que otros, pero sí es un factor muy importante en la población en general. Oye, avanza y avanza la ciencia, pero lo que permanece es si comes bien, si duermes bien y si haces ejercicio, vas a vivir más feliz, ¿no? Así, básicamente, ¿no? Como dicen, ¿no? Back to basics. Si haces las cosas más básicas, ahí eso tiene un efecto bastante positivo. Pero también creo que es importante el saber el por qué. A veces escuchamos como que come bien y hace ejercicio, pero a veces no saben ni siquiera por qué lo estamos haciendo o en qué momento también ya no es tampoco saludable. A veces hay personas que se autoexigen demasiado y quieren tomarse vitaminas todo el día. O sea, todo tiene que ser indicado, ¿no? También sí. Por eso la importancia de no automedicarse ni vitamina C, ni vitamina D. O sea, solo darle al cuerpo lo que necesita, ni más ni menos. Sí, el extremo, los que hacen ejercicio y se lesionan a la primera semana y ahora pues ya no pueden hacer nada de ejercicio porque están lesionados. O como bien dices, ¿no? Se quieren estar inyectando hasta vitaminas pensando que con eso van a tener mejor nutrición. O sea, pues no. O qué más. O quieren dormir mejor y se meten pastillas para dormir que no necesariamente porque duerman más tiempo van a dormir con mejor calidad, ¿no? Oye, cuéntame cómo es un día normal para ti como residente, es decir, ¿qué haces en la mañana?
¿Ves pacientes directamente? ¿Vas acompañados? ¿Cuántas horas duras en el hospital? Bueno, aquí en la sede en la que yo me encuentro, cada año de la residencia tiene como un área distinta en el hospital en donde te encuentras. Cuando estás en el primer año, estás en sala, que le llaman, que es los pacientes hospitalizados, y ahí estás de la mano con un adscrito. Entonces, tú tienes tus pacientes asignados, pero cualquier cambio farmacológico que tú vayas a hacer, lo tienes que hacer con autorización del adscrito. Llevas tus clases. Primero en la mañana estás en el hospital y a veces pues ahí organizas las clases con los maestros. Ya en el segundo año en el que yo me encuentro, ya estamos directamente en la consulta, ya es con el paciente, dándole seguimiento a los pacientes. Y pues mi día normal, por ejemplo, ahorita en este punto es mi horario el horario del hospital es de 7 de la mañana a 4 de la tarde y ya depende cómo organices tus pendientes, si te desocupas antes o inclusive si te desocupas después. Y voy a mis clases, ahorita me parece que llevo 7 clases y pues todo el tiempo estamos preparando clases, todo el tiempo es estar estudiando, estar haciendo, pues informándonos, buscando artículos. De hecho, psiquiatría es de las especialidades que más últimamente ha tenido más como avances, ajá. Antes todavía seguimos sin conocer muchas cosas por la naturaleza de lo que estudiamos, ¿no? O sea, es muy complejo realmente los circuitos neuronales que están involucrados en las emociones. Entonces todavía pues ahí estamos estudiando, la genética también está muy involucrada. Últimamente pues ya sabemos, con todos los avances de la medicina, ya sabemos que hay muchos genes relacionados que nos pueden predisponer a tener alguna u otra enfermedad. O sea, todo eso pues sí lo tomamos en cuenta cuando vamos a ver al paciente. Y respecto a las guardias, volviendo a lo de cómo es mi día, un día normal en la residencia, tengo guardias A, B, C, D y igual, o sea, salgo de mi turno de la consulta y ya me quedo en la guardia hasta el siguiente día. Al siguiente día vuelvo a dar la consulta en la mañana y ya cuando se acaba la consulta ya salgo de mi turno normal. Y de los avances, entonces, cuéntame alguno que te venga a la mente o hacia dónde va la psiquiatría. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué va a pasar en los próximos 5 años, 10 años? ¿Va a haber cambios importantes en la forma en la que ven la psiquiatría? Yo creo que sí. Por ejemplo, un artículo que acaba de salir hace poquito de como un probiótico que está ligado, o es lo que los estudios están los preliminares, está ligado directamente con el beneficio a trastornos de ansiedad y depresión, me parece. Entonces, ok, pues ya tenemos otra alternativa, ¿no? Ya no nomás es... Entonces, por ejemplo, en lugar de estar dando un medicamento todos los días para que te ayude a liberar o a mantener niveles de serotonina en tu organismo, cambias tu microbiota con a lo mejor una serie de varios días de estos probióticos y ya ahora los probióticos se encargan de liberarte la serotonina, te ayudan a... Como te digo, es un factor que puede ayudar y ahorita todavía está en estudios, entonces no podemos decir que ya que va a funcionar. ajá, o que ya es mejor que el tratamiento, que el gold standard, ¿no? Sí. Entonces, el tratamiento hoy por hoy, pues es lo que está. Y también es importante saber que a veces las personas piensan así como, no, es que yo voy a depender de un medicamento. Los antidepresivos específicamente, que tienen efecto también ansiolítico, a largo plazo producen arborización neuronal. Entonces, el medicamento te está dando lo que en este momento tu cuerpo no está produciendo bien y a largo plazo te ayuda a mantener esos niveles más estables. Pero aquí tenemos que ser conscientes que si nosotros no llevamos la terapia psicológica o todas estas otras cuestiones que había comentado, pues tarde que temprano, si dejamos de tomar el medicamento y no hicimos nuestro trabajo en lo cognitivo, en lo conductual, pues muy probablemente, eventualmente vamos a volver al punto donde estábamos. Si tenemos el mismo tiempo de pensamiento, o sea, eso justamente es a lo que nos ayuda la terapia psicológica, ¿no? A reestructurar nuestro pensamiento, a saber por qué estamos pensando como pensamos, por ejemplo, en los pacientes que tienen pensamientos catastróficos. O
O sea, ¿por qué piensas que algo va a salir mal? Entonces, ahí los psicólogos que hacen un excelente trabajo, pues nos ayudan a reestructurar este pensamiento cognitivamente y ya poder estar después de cierto tiempo, del tiempo recomendado, ya sin el medicamento. Entonces, por eso sí es muy importante que ambos tratamientos vayan de la mano. Excelente. ¿Tú tomas medicamento psiquiátrico? Actualmente no, pero sí lo he tomado y casi siempre es, o por lo menos en lo personal, es cuando estoy bajo mucho estrés laboral, así que tengo muchos trabajos, pues ya sabes cómo es la residencia, y eso a mí sí me empieza a afectar. O sea, yo empiezo a ver mi estado de ánimo como decaído, como que siento que son muchos los pendientes, y cuando tomo el tratamiento se nota mucho la diferencia de que a veces es más tus pensamientos rumiantes lo que provocan ver así tan catastrófica la situación. Pero volviendo a lo mismo, ¿no? La terapia psicológica es así, es importantísima que siempre esté presente. Oye, y en cuanto a, hace rato platicamos de, como estudiante, vemos muy poco psiquiatría. Algunos ven un semestre y les fue bien, y en ese semestre a lo mejor eran 2 horas a la semana, eran relativamente poco. Igual anestesiología, como bien decías, y así muchas especialidades, pues se les dedica poco tiempo y aún así la carrera dura 7 años. También si nos vamos preguntándole a cada especialista, oye, ¿crees que deberían de darle más tiempo a tu especialidad? Prácticamente todos vamos a decir que sí, ¿no? Que en lugar de un semestre lo damos 2 y esto. La carrera duraría 20 años, ¿no? Entonces a veces no se puede, pero... Y tampoco a quién le quitamos, ¿no? O sea, si me preguntan, bueno, sí, hay que darle más a anestesiología, pero ¿y a quién le quitas? O sea, como que no es como que los médicos generales salimos súper preparados en pediatría y, vamos a quitar la pediatría para que lleven más de esto, ¿no? Es difícil. Pero tú, ¿qué te gustaría que supiera de base todo médico general? Trastornos depresivos, yo creo, e investigarlos, porque a veces no los preguntamos. O sea, detectarlos a fondo, o sea, hacer nada más preguntas para detectarlo, ¿sería eso? ¿Tratarlos o no o referirlos? ¿Qué sería lo indicado Tal vez como se médico pudiera general? iniciar el tratamiento, pero creo que sí sería mejor referirlos. Hay muchos casos que sí se pueden iniciar, que son tal vez leves o moderados, se les puede iniciar medicamento desde segundo nivel o desde primer nivel, pero sí referirlos, porque a veces ni siquiera nos llegan, o sea, a veces no los refieren. Y también saber que no todo paciente psicótico es psiquiátrico. A veces hay consumo de sustancias, a veces hay otras cosas que se tienen que estudiar, que necesitan, inclusive hasta un desorden hidroelectrolítico te puede dar un estado como un tipo de delirium, que es algo parecido a la psicosis. Sí. Entonces, eso sí es muy importante. O sea, a nosotros nos mandan así, a veces no hay una exploración tan a fondo, o a veces ni siquiera los exploran, a veces ni a fondo ni leve, y es como, es psiquiátrico, se va a psiquiatría, cuando pues sí es importante que ya lleguen con otros estudios, más que nada pues por que a veces nosotros tampoco ya no tenemos la manera de pedir ciertos estudios que en los hospitales grandes sí tienen. Hablando de tomografía y hablando de electrolitos. Sí, séricos, a veces sí. No tenemos ni eso, ¿no? Entonces, o los tenemos en ciertos horarios del día, la disponibilidad. Entonces, a veces si estás en una guardia y son la 1 de la mañana, pues se nos complica. Muy bien, pues ojalá que los médicos generales pongan atención en eso al menos, ¿no? No pueden abarcar todo. Exacto. Pero sí, no se puede abarcar todo. Como te digo, yo creo que nos compete a los que estamos en esta área promover por lo menos las cosas más importantes para poder identificarlas a tiempo y también para darle calidad de vida a los pacientes, porque sí mejora muchísimo la manera en la que puede vivir esa persona y pues desenvolverse, y también eventualmente pues de poder trabajar, de ser una persona productiva. Y otro mensaje para los estudiantes es que vayan con el psicólogo desde ya. Yo sí recomendaría, por la vulnerabilidad en la que se encuentran, tanto por la edad y por el estrés al que se van a ver sometidos,
para que no llegara a instancias más graves, ¿no? O sea, para que todo sea mejor controlarlo cuando está más a tiempo que ya cuando ya hay una ideación suicida. Pues, ¿no? Ahí ya sí, pues sí se puede tratar y controlar, pero no es necesario llegar a ese punto si lo tratamos a tiempo. Oye, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Nos abrimos muchos temas interesantes que vale la pena y que a lo mejor que cada quien empecemos a investigar un poquito más sobre esto, qué alimentación nos conviene, porque pues cada quien a lo mejor acercarnos con nuestro nutriólogo o nutrióloga, qué ejercicio podemos hacer y aparte pues de no perder el tiempo y ir a tiempo con un psiquiatra, ¿no? Yo creo que también eso me llevó ese mensaje. Ay, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo y vamos a voltear para allá para la foto de la miniatura. Si nos quedamos unos segunditos y listo.